Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a una tal Áquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos, y como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: «Ustedes son responsables de lo que les ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los paganos». Se marchó de allí y se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su victoria. Este es el día en que actuó el Señor, será nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. No los dejaré huérfanos, dice el Señor. Me voy y volveré a ustedes, y se alegrará su corazón. Escuchad el canto de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, será nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver? ¿Y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle algo y les dijo: ¿están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Pues sí, les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos terminando este tiempo de Pascua y el Señor nos concede ahora esta palabra que sobre todo en este tiempo durísimo de pandemia nos debe llamar mucho la atención, seguramente. Dentro de poco no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. Lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hoy es un tiempo de muchas lágrimas, ¿verdad? Y espero que se entienda lo que voy a decir. Ojalá sea un tiempo de lágrimas. Porque creo que hasta nos habíamos olvidado de llorar. El Señor no está hablando de cualquier lágrima, ni de cualquier llanto. No todo llanto puede ser consolado. Porque no es que la gente no llore en este tiempo de relativismo en el que vivimos, que llegó a un punto extremo antes de esta pandemia, desenfreno total. No era que la gente no llorara, al contrario. Como le llamaba el Papa Benedicto XVI, en una sociedad líquida, fofa, sin consistencia, sin capacidad de sufrimiento, cosa que se hacía cada vez más
palpable en los jóvenes que llegaban a suicidarse por no soportar un poco de sufrimiento. Veíamos que era un tiempo en donde todo el mundo lloraba. Se veía llorar a los faranduleros en la televisión, en los realities, llorar a jugadores de fútbol porque quedaban segundos y no salían campeones. Lo veíamos, era patente en todo el mundo. Llorar por cualquier cosa. En las noticias, las víctimas de la violencia indiscriminada en la que vivimos. Hoy mismo, ¿cuántos están llorando su enfermedad, la de sus seres queridos, o la muerte de ellos? Hemos visto y vivido muchas lágrimas, desde las más profundas por nuestros sufrimientos hasta las más superficiales, como las que acabo de mencionar hace un momento, por no ganar un partido de fútbol. Como o verte una novela, una película o tantos videitos que solo te promueven eso, el sentimentalismo. Abundan ahora en las redes estos videitos que promueven eso, que solo buscan eso, mover un poquito tu sentimiento, botarte una lagrimita. Conviene entonces pues preguntarnos, queridos hermanos, ¿de qué llanto está hablando Jesús? No perdamos de vista que nos estamos preparando a recibir el Espíritu Santo. Es decir, son palabras que nos pone la Iglesia en preparación a Pentecostés, donde el actor principal es el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? ¿Qué lágrimas tienen que ver con el Espíritu Santo? Y aquí está la clave de esta palabra. Conviene preguntarnos, ¿hace cuánto que no lloramos nuestro pecado? ¿Lo recuerdas? ¿Alguna vez has llorado tu pecado? ¿Alguna vez has llorado esa condición de ser pecador? No tus pecados, ¿no? Porque ya eso es orgullo. A veces lloramos de la humillación, más bien. No. Jesús está hablando de otra lágrima. Las lágrimas, por ejemplo, de San Agustín, cuando entrando en la catedral de Milán, escuchó los cantos de la liturgia de las horas de los cristianos. Y dice que cuando entraba este sonido dulce de los cristianos, que él tanto aborrecía, le penetraba en lo más profundo del ser, en el alma, y brotaban las lágrimas. Y esta frase que inmortalizó, y estas lágrimas me hacían bien. Ese llanto, que el catecismo le llama contrición perfecta, no viene ni de ti ni de mí. Es un llanto suscitado por el Espíritu Santo, que hace poquito decíamos es porque me está convenciendo que soy un pecador. Pero al mismo tiempo me está diciendo que soy hijo, amado infinitamente por Dios. Esas lágrimas son las que van a durar, en griego dice, un micrón, algo, la milésima parte de 1 milímetro, imagínate, nada, porque inmediatamente ante la lágrima del dolor, por amor, porque el Espíritu Santo te está llenando de amor a Dios,
No va a durar nada, porque inmediatamente te vas a sentir amado, inmediatamente vas a recibir este don de ser perdonado, de ser consolado por Dios. A esas lágrimas se refiere esta promesa que hizo Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados, felices, los que lloran, porque ellos serán consolados. No es cualquier llanto. Los que lloran su pecado. Es un don, queridos hermanos. Es un don de Dios. ¿Hace cuánto no te confiesas? No hablo que no te confieses porque ya pues no se puede, la pandemia, 2 meses, cuarentena y tal, pero cuando podías. Juan Pablo II, siendo un santo, se confesaba cada 10 días porque tenía este don de estar convencido de que es un pecador. Esos son los santos, ¿no? Y dicen que hacía su cola, como cualquiera, para confesarse. Y era el Papa. Entonces, queridos hermanos, no se refiere Jesús a llantos superficiales. Está hablando, ¿no?, de el que llora su condición de pecador. Por tanto, son lágrimas de gracia. No son lágrimas de legalismo. Las lágrimas que hacen bien son las lágrimas del arrepentimiento. Nuestro drama, queridos hermanos, más que la pandemia, es que no estemos resucitados con Cristo, que no experimentemos cómo su amor nos transforma. Esta es la alegría a la que se refiere. Si reducimos nuestra esperanza al fin de la pandemia, seríamos los más desdichados, como dice San Pablo, sin experimentar la resurrección. Si reducimos nuestra esperanza al fin de la pandemia, seríamos los más tristes, porque igual nos vamos a morir con o sin este virus. Igual me quedaría tal vez en la muerte óntica, en la muerte del ser, sin vida eterna. Y el Señor nos promete hoy otra cosa. No se trata si acaba o no acaba la pandemia, si destruimos o no destruimos este virus. Se trata si dejamos que Él destruya o no destruya nuestro pecado, nuestra esclavitud, nuestra incapacidad de amar. Todas nuestras esclavitudes las quiere destruir Él. Y no hay forma de hacerlo sin Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo se requiere la fe y los sacramentos. Y para recibir la fe se requiere la predicación, escuchar la predicación. Por eso es que solo así, poco a poco, podemos comprender lo que está pasando y cómo Dios sigue llevando esta historia y la sigue llevando bien. No como estos hombres que se preguntaban, no entendemos lo que dice. El griego de este verbo de no entender, entender, literalmente significa no vemos lo que dice. Claro, es todo lo que quieren ver todo, ¿no? De manera superficial. Lo que no entra en mi cabeza no existe. El Espíritu Santo nos va a llevar más allá de eso, a comprender profundamente la historia, a verla con ojos de fe, a ver todo esto que nos está pasando con ojos de fe. ¿Cómo puede ser posible que todo esto sea para bien? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Aquí nos invita el Señor a descansar, aquí nos invita el Señor a creerle esta promesa. Este llanto va a pasar más pronto de lo que te imaginas, si dejas que entre en mí mi Santo Espíritu, si dejas que entre en ti mi amor, mi perdón, si te dejas amar, si te dejas perdonar. Pídele al Señor esta gracia. Queridos hermanos, pidámosle que nos conceda la gracia, porque es una gracia,
¿no?, de llorar nuestros pecados, experimentar así el gozo y la alegría de su perdón, cómo Él nos ama siendo pecadores, el gozo de resucitar con Él a una vida nueva, a la vida de la gracia, la vida de la alegría que nadie nos podrá quitar jamás. El Señor nos conceda a todos esta alegría. Así sea.